Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Efesios, un estudio inductivo. La carta a los Efesios enfatiza la soberanía de Dios, la gracia salvadora y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles son reconciliados en una nueva humanidad por la obra de la cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio. Bendito Padre Celestial, tuya es la honra, la gloria, la alabanza. Y solo tú eres digno de ser alabado, bendecido y glorificado. Estamos estudiando tu palabra y te rogamos una vez más que tu Espíritu Santo nos inspire, nos lleve a interpretaciones correctas, nos lleve a aplicaciones correctas y que todo lo que estudiamos en este texto de tu palabra sea para la gloria tuya y para nuestra edificación. Pero sobre todo, que sea para tu gloria, Señor. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado a la lección número 15. Esta es la penúltima lección de nuestro estudio de Efesios inductivo. Espero con todo mi corazón que sea de bendición para su vida este estudio de la palabra del Señor. Y por eso voy a iniciar, porque hoy es la lección 15, hoy vamos a abarcar capítulo 6, del 1 al 9, y voy a iniciar leyendo los versículos 1, 2 y 3, que dicen: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es el primer mandamiento con promesa, nos dice el apóstol Pablo un poco más adelante. Primer mandamiento con promesa. Así que vamos a iniciar preguntándole a nuestro texto qué puede significar obedecer en el Señor a los padres. ¿Qué puede significar? Significa que toda obediencia debe estar encuadrada dentro de la voluntad desde luego, la voluntad de Dios, porque si no es por la voluntad de Dios, ni modo, ¿verdad? O dentro de los límites que nos permite nuestro Señor. Es como una salvaguarda para cualquier abuso de autoridad o cualquier orden que se dé en contra de nuestros principios éticos. Por ejemplo, si un padre manda a su hijo a robar y aduce que debe obedecerle porque es su padre, en tal caso, ningún hijo está obligado a obedecer. De ninguna manera, ¿verdad? La obediencia a los padres termina donde comienza la obediencia a Dios. Este mismo límite lo proclamaron los apóstoles a las autoridades a las cuales debían obedecer cuando se les ordenaron que no hablasen de Jesucristo, diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto dice Hechos 5:29. Ninguna autoridad, ni siquiera la autoridad paterna, debe estar por encima de la autoridad de Dios. Pero si la orden de los padres no entra en conflicto con Dios, tal obediencia se transforma en justicia. Dice Pablo: porque esto es justo. Esto es justo. ¿Por qué dice honra a tu padre y a tu madre? Es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? El apóstol Pablo se está refiriendo a los 10 mandamientos de Éxodo 20, del 1 al 17, donde el cuarto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La promesa es que los que honran a sus padres vivirán más tiempo en la tierra.
La Nueva Biblia Española dice, y vivirás largo tiempo en la tierra. Pero no solo eso, porque el apóstol Pablo añadió una frase más, para que te vaya bien. Vivir mucho ya es una bendición. Pero además de vivir mucho, vivir bien es una doble bendición. Es la promesa de Dios para los hijos que honran a sus progenitores. ¿Qué significa honrar? Honrar significa respetar a una persona, enaltecer o premiar los méritos de alguien. Pero en griego significa algo más, es venerar, reconocer la posición de, es dar ayuda financiera. Por eso para Pablo honrar a los padres tenía dos ingredientes. Primero, incluía hacerles caso. La expresión honra a tu padre y a tu madre estaba relacionada con la obediencia, porque dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Segundo, incluía la ayuda económica, porque honrar es también dar ayuda financiera, principalmente en la última etapa de sus vidas. Si es que no cuentan con el sustento necesario. Voy a leer ahora Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4, que dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es súper importante y súper interesante lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. ¿Qué es provocar a ira? ¿De qué manera los padres pueden provocar a ira a sus hijos? Provocar a ira es exasperar, enojar, irritar. A veces los padres irritan a sus hijos cuando se desahogan con ellos, con gritos y golpes. Invaden la privacidad de los hijos, por ejemplo, leyendo las cartas o sus correos electrónicos sin permiso o revolviendo sus cosas. Es lo que pasa, por ejemplo, con revisar el celular, el móvil, dicen en algunos países, de su hijo. Es cuando los padres critican a sus amigos injustamente. Tienen un amigo que tiene el pelo largo, debe ser un marihuanero. Tienen un amigo que tiene tatuajes, eso debe ser pandillero. No juzguemos antes de tiempo. Cuarto lugar, les prometen cosas que no les cumplen. Eso provoca la ira, la exasperación de los hijos. Cuando usted les promete algo y no les va a cumplir. Cuentan cosas íntimas ante sus amigos, pues los avergüenzan. Hay padres que, ay Dios mío, ellos piensan que están haciendo una broma, pero lo que están haciendo es un gran mal, porque están avergonzando a sus hijos delante de sus amigos. No les dejan hablar ni expresar sus opiniones. Hay que dejar a los muchachos que se expresen. Si les hemos enseñado a hablar con respeto, dejémoslos que se expresen con respeto. También cuando imponen la forma de vestirse y muchas cosas más que los exasperan y los alejan de sus padres. El mandamiento del apóstol Pablo es claro. Y ustedes, padres, no irriten a sus hijos, dice la versión latinoamericana. Creo que yo debiera como de hacer aquí como una pequeña nota aclaratoria en esto de cómo a veces nosotros como padres cometemos el error de querer que nuestros hijos se vistan como nosotros. Nosotros somos de otra época, de otro tiempo. Yo a veces miro las fotografías de cuando yo era joven, cuando yo tenía más o menos 18, 17, 18 años. En ese tiempo era muy común un pantalón que lo popularizó Elvis Presley. Era un pantalón que tenía
De rodilla tenía 22 centímetros, pero la bota ya, la parte final del pantalón, eran 40 centímetros. Nosotros en Colombia lo llamábamos pantalón bota campana. Hoy ponerse un pantalón de esos, eso sería ni pensarlo. Entonces, a veces nosotros queremos someter a nuestros hijos a cierto tipo de vestimenta, y lo que tenemos que hacer es que se vistan con pulcritud, con prudencia, pero que se vistan con la ropa que ellos quieren. Mire, yo le digo a mis nietos, yo tengo 2 nietos varones, y les digo, háganse cortar el pelo como ustedes quieran. Eso de todas formas les va a volver a crecer. Entonces mis nietos cambian de corte de cabello casi cada vez que van a la peluquería a que les corten el cabello. Casi siempre llegan con un corte diferente. Ensayan con diferentes cortes y los hemos acostumbrado a que ellos pueden elegir eso. Yo entiendo, el cabello les va a volver a crecer, el pelo les crece otra vez, así que ¿cuál es el problema si les dio por dejarse completamente rapados, calvos? Eso no es ningún problema, ¿verdad? La ropa. Mire, por ejemplo, en este momento tengo una corbata que la verdad yo no sé si esa corbata esté a la moda, pero hubo un tiempo en que las corbatas eran bien delgaditas. Otro tiempo en que eran anchas, que casi le cubrían a uno todo el pecho. Esas son cosas que van y vienen. No se preocupe por la vestimenta de sus hijos, siempre y cuando se vistan con decoro. Al hablar con decoro me refiero a que, por ejemplo, las niñas que no usen faldas demasiado cortas, por ejemplo, que muestren sus partes íntimas. Hay niñas que a veces se ponen ropa que se les alcanza a ver su ropa interior. Eso sí es lo que hay que cuidar que no pase. Pero bueno, tratemos de no inmiscuirnos en eso. ¿Cómo deben criar los padres a sus hijos? Dice el apóstol Pablo, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia de Jerusalén traduce de la siguiente manera: sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Mire, porque es que criar a los hijos en disciplina es establecer prioridades, normas claras, normas que sean racionales, que sean justas, con todas las advertencias de la palabra del Señor. La disciplina es nutrición y es enseñanza, porque si los hijos solo reciben retos y gritos cuando hacen algo indebido y no se les da una razón clara, se formará en ellos el resentimiento que tarde o temprano los perderá. La instrucción sin corrección es ineficiente. La corrección sin instrucción es contraproducente. Para una buena formación del carácter de nuestros hijos hacen falta ambas, la instrucción y la corrección del Señor. Esto es una cosa bien importante. No olvide que como cristianos en la Biblia tenemos principios, tenemos normas, tenemos valores que nos van a ayudar a formar a nuestros hijos. No despreciemos esos valores que tenemos para transmitirle a nuestros hijos a través de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No importa, hagámoslo todo como para el Señor. Hagámoslo para el Señor. Eso es lo que realmente importa y eso es lo que debemos de hacer. ¿Cómo debe comportarse un empleado con su patrón? Entonces, aquí yo tengo una nota porque estos estudios se han dado a nivel de la iglesia. Entonces, la recomendación aquí es que los que están ahí sentados, como ustedes no lo pueden hacer en este momento, no me pueden dar sus ideas, pero la idea es que
cada persona trate de mencionar esas 4 cosas que Dios quiere de cada empleado. Como usted no puede participar, yo se las voy a dar, ¿me parece? Voy a dárselas. Dios requiere de los empleados primero que obedezcan con temor y temblor. Algunos prefieren traducir con respeto o con reverencia, pero nada es mejor que la expresión literal para poder captar la fuerza de lo que el apóstol Pablo quería decir. Con esta expresión quiso decir que cualquier servicio, escuche, que cualquier servicio debía realizarse en serio y con gran responsabilidad. El que hace las cosas displicentemente o con desgano está enviando la señal que en realidad no, como que no se le calienta nada, como que no, nada le ilusiona, y eso resultará tarde o temprano en su contra. Servir a los que están sobre nosotros con temor y temblor no significa servilismo o baja de autoestima. Por el contrario, yo creo que es todo lo contrario, porque esta actitud nos garantiza una mejor posición de confianza, de valoración, de éxito. Los que toman en serio su trabajo siempre tendrán más posibilidades de prosperar que aquellos que carecen de ese temor y temblor, que significa alto grado de responsabilidad. Segundo, que obedezcan con sencillez de corazón. Sencillez significa la falta de dificultad o complicación, es decir, que obedecen y punto. No dan vueltas y vueltas al tema, sino que simplemente hacen lo que se les está pidiendo. El término griego para sencillez se puede traducir también con generosidad o liberalidad. Sencillez, liberalidad o sin mezquindad. Son los que caminan una milla más, los que hacen un poco más de lo que les corresponde, los que se esfuerzan más que los demás. ¿Cierto que el Señor Jesús dijo que debiéramos de aprender a caminar una milla más? Eso tiene un significado bien grande. Tercero, que obedezcan desde el alma, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino más bien como siervos de Cristo, de corazón. Literalmente dice, haciendo la voluntad de Dios desde el alma. Si cada siervo, en este caso cada empleado, o cada persona que ha sido contratada para un trabajo, ya sea público o privado, lo hace como un siervo de Cristo, sin importarle si lo están viendo o no, todo lo que haga tendrá un sentido trascendente y eterno. Su trabajo cobrará, escuche, su trabajo cobrará un valor espiritual, aunque sea material, porque no hace, el trabajo no lo está haciendo para ningún hombre, lo está haciendo es para Cristo Jesús. Cuarto, que obedezcan con una buena voluntad. La versión latinoamericana dice, hagan su trabajo con empeño por el Señor y no por los hombres, sabiendo que el Señor dará a cada uno según el bien que haya hecho. Si solo esperamos el salario o la recompensa de los hombres que nos contrataron, podemos desilusionarnos muchas veces, más aún si no nos han pagado de acuerdo, si no nos han pagado de acuerdo a nuestro esfuerzo o a lo que nosotros esperábamos, ¿cierto? A nuestra dedicación, a nuestra productividad. Pero si tenemos en cuenta que no lo hicimos solo para los hombres, sino para Dios, tendremos un doble salario, una doble recompensa. Y más aún, sabemos que si los hombres fallan, Dios jamás nos defraudará.
Él no falla jamás. El texto en el griego dice, sabiendo que cada uno, cuanto bien haga, esto cobrará de parte del Señor. Nunca habrá pérdidas con el Señor, nunca. Eso sí podemos estar seguros. Usted trabaja para el Señor y recibe la recompensa del Señor. El Señor dijo, no se hagan tesoros en la tierra, háganselos en el cielo. Usted hace aquí, pero la recompensa y el depósito está arriba en el cielo. Efesios 6:9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Para Dios no hay acepción de personas. Tenga siempre en cuenta eso. Para Dios no hay acepción de personas. ¿Cómo debe tratar un patrón a sus empleados? Porque no se habla de esclavos ni de siervos, se habla de patrón, empleados. En una sola frase, el apóstol dice mucho más de lo que hubiesen querido oír sus contemporáneos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Es decir, lo mismo que pidió que hagan sus siervos, los empleados o los esclavos, como sea, les pide ahora a los amos, a los patrones, a los dueños. ¿Qué deberían hacer esos empleadores, esos dueños, esos amos? Pues primero, debían tratar a sus empleados como si ellos mismos fuesen siervos de Cristo. Debían tratarlos con un alto sentido de responsabilidad. Segundo, debían hacer la voluntad de Dios, igual que sus empleados. Tercero, debían mostrar buena voluntad, escuche, buena voluntad con sus empleados. Es decir, si ellos necesitaban algo, no debían dejarlos esperando, ni debían hacerles regresar más tarde. Pero también debían ser generosos con ellos. Es triste y lamentable cuando un empleador, y sobre todo si es un empleador cristiano, abusa de sus empleados pagándoles menos de lo que les corresponde. Y cuarto, debían saber que todo lo que hacían con sus empleados lo hacían para el Señor. Y del Señor recibirían la recompensa. Hay recompensas para el que trabaja y recompensa para aquel que da el trabajo y actúa con justicia con sus empleados. Y añadió un punto más por tratarse de los jefes y los dueños. Debían dejar las amenazas. Amenazar significa dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer un mal a otro. Según el Código Penal, las amenazas constituyen un delito y dice así. Bueno, esto es un código general. En cada país dice diferente, ¿no? Pero hay códigos que dicen algo parecido a esto. Según el Código Penal, debes dar a entender a otro con actos o palabras que se quiere hacer algún mal. Eso se constituye en un delito. Eso consiste en el delito de amenazas, de un ataque al sosiego y a la tranquilidad personal en el normal desarrollo de la vida, de su bien jurídico. O sea, la persona es protegida en estas conductas. Constituye una infracción contra la paz individual y contra la libertad, pues mediante aquellas se impone al sujeto pasivo realizar un acto o cumplir con una condición en contra de su voluntad. Las amenazas eran comunes en aquellos tiempos, por eso aquí se establecía la diferencia entre un dueño pagano y un dueño cristiano. El patrón o el amo cristiano no amenazaba porque sabía que él también tenía un amo en los cielos, que no se fija si uno es libre o es esclavo. Es un amo que no muestra favoritismos. Él no hace distinciones. Si el esclavo se rebela contra la autoridad, se rebela contra Cristo.
Si el amo trataba mal a su esclavo, estaba tratando mal a Cristo. De esta forma, tan sencilla, el apóstol Pablo estableció la justicia social de Dios. No es la justicia del proletariado ni la justicia del capitalismo. Es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Llegamos al momento de tratar de aprender nuestro texto bíblico de memoria. Hoy vamos a aprender Efesios 6, 5 al 8. Es un poquito extenso, pero creo que vale la pena. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, y no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como los siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahí queda para que usted lo trate de memorizar. Ya sabes, repetirlo una, otra y otra vez. Cada quien tiene diferentes técnicas mnemotécnicas, ¿verdad? Hemos llegado al final de la lección número 15. Esta es la penúltima lección. Ahora vamos a entrar a la lección 16, que es la última lección de Efesios inductivo. Aunque yo creo que voy a tener que dividir esa lección en dos, porque el tema es tremendo. Muchas bendiciones, espero que nos veamos en la próxima lección. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.